Miremos el consejo de hoy que el maestro nos trajo. Estos consejos son importantes, compártalos, por favor, si le es posible. Léalos y compártalos. Tú no eres un ser que creaste. Tú no eres el ser que creaste, que desde la mente te engaña. Así fue como te desviaste con muy sutiles mañas. El ser serpentino te mata, pero solo en el suelo te puede agarrar, pues él no tiene patas, pues nunca se podrá parar. Mantente erguido y tu mente limpia y original, así los seres puros lo han vencido de todas sus tretas y todo su mal. ¿Qué les parece? Ok, nosotros tenemos adentro todo lo que podemos proyectar en lo exterior, no traer de lo exterior a lo que está adentro, porque lo que está en el interior es lo que lo mata. Fíjese, inclusive el alimento nos sostiene, pero el alimento es quien nos mata, porque todo lo que viene del exterior, si no, fíjese bien, nos destruye y nos afecta, aunque nos pueda sostener. ¿Por qué? Porque el ser verdadero es único, perfecto, original, no es una copia, es una versión única, original, que nadie la puede ser igual. Ahora la pregunta es, ¿por qué este ser perfecto vino acá a la imperfección? ¿Qué hace acá y de dónde viene? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La razón de todo esto es que la fuente primaria, que se le ha llamado, que el maestro le llamó el Padre a la fuente primaria, no es que sea un padre como acá, sino lo que el maestro llamó al Padre, decidió, fíjese bien, expresarse a través de una fuente que se le llamó hijo. No es que sea un hijo como acá, o como nos dice la religión, sino alguien que saliese de él y lo expresarse, haciéndolo el prototipo de todas las cosas. A ese prototipo de todas las cosas, no es prototipo, arquetipo de todas las cosas. Entonces, la fuente primaria, que es el Padre, decidió expresarse a través de un arquetipo que, para que aquí se pueda entender, se le llamó hijo, porque aquí los hijos salen de los padres, ¿verdad? Pero no es que sea un hijo como aquí, no relacione nada de lo que existe con las cosas de aquí, ¿ok? Bueno, pero el hijo decidió expresarse a través del hombre. Fíjese bien, el Padre decidió expresarse a través de su Hijo y el Hijo a través del hombre. Y el Hijo
le dio toda su vida al hombre en un sacrificio de amor para que el hombre fuese la expresión visible del Hijo. Porque el Padre es un todo que está en todo. El Hijo es un todo que está en todo. Entonces, el hombre llegó a ser entonces del arquetipo un prototipo para que fuese su expresión y su parsuf. Parsuf quiere decir el rostro, porque él no tiene cuerpo, él no es como los humanos, aunque dicen el cuerpo del Mesías. El Mesías de luz no tiene cuerpo, el Mesías es luz. La expresión que tuvo de aquí del Mesías como hombre tuvo cuerpo, pero el verdadero Mesías no tiene cuerpo, tiene un rostro que se llama Parsuf, y el Parsuf del Mesías es la expresión del hombre. Por eso él se llamó el Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:8. Y esto se hizo en un convenio. Fíjese bien, un convenio en la fuente primaria, un convenio universal. Y ese convenio se le llamó Pacto Sempiterno. Y en el Pacto Sempiterno se selló con la ley del Kadam. Fíjese bien, la palabra ley aquí tiene condiciones, pero aquí voy a usar la palabra ley porque es legal, es lo único legal que existe. No compare la ley del Kadam con la ley de la tierra, ¿ok? Esa legalidad que se le dio es la verdad universal, porque la ley de acá tiene regulaciones. Fíjese bien, y esta ley no tiene regulaciones porque tiene, fíjese bien, los principios del amor. Porque la ley de la vida es universal. Y uso la palabra ley porque la vida no se puede cambiar, no se puede imitar. La vida es única. Y eso se acordó en el Pacto Sempiterno. ¿Ok? Y esto se legalizó. Fíjese bien. Él como arquetipo y nosotros como prototipo de todo lo que existe. Por eso es que somos marca registrada, y usé la palabra aquí ley porque no se puede, cuando es una marca registrada y garantizada, universal, nadie la puede con legalidad universal utilizarla. De tal manera que el Hijo es la expresión de la fuente primaria y el hombre es la expresión del Parsuf o el rostro visible del Mesías. Esta es la garantía que se registró legalmente en el universo con una marca registrada que no tiene regulaciones, sino 4 ingredientes que no tienen ley. Fíjese ahora, estos 4 ingredientes que no tienen ley, no tienen regulaciones. La ley y las regulaciones son cómo funciona el mundo exterior
tiene que tener regulaciones. Y la palabra ley en realidad es regulación. Y la regulación que tiene esta ley es que se exprese en el amor, la vida, la luz y la paz. Y esto es lo que se conoce como la verdad. La verdad, que el maestro habló, la verdad. La verdad es absoluta, la verdad es única. Verdad es relativa. Hay una diferencia entre la verdad y verdad. Verdad es relativa y la verdad es absoluta, que no cambia, porque fue registrada, patentizada, entre comillas, para que me pueda entender, en el pacto sempiterno, de tal manera que no puede haber otro convenio, porque este convenio es eterno. Lo que se hace en el tiempo, en el espacio, no vale. Lo que vale fue lo que se hizo en eternidad. Por eso es que uso la palabra ley aquí, porque no se puede cambiar. La ley de acá de los hombres no es ley. No, eso no existe. Se tuerce, se cambia. Por eso es que hemos decidido usar otras palabras, pero la he usado en este momento para que entienda que esto es legal, que esto es la verdad, que no se puede torcer y que no puede trabajar si no es conforme a estos principios universales. Entonces, nuestra vida es la expresión del Maestro, que se le llamó hijo, porque es la expresión de la fuente primaria, quien él le llamó el Padre. El hombre original, la versión original, contiene un alma, fíjese bien, un alma, un espíritu, una conciencia y un cuerpo astral. El cuerpo astral está dentro de nuestro cuerpo físico ahora, pero el cuerpo astral no es físico. El hombre original que se expresó en el universo contiene una alma pura y perfecta, un espíritu puro, una conciencia y un cuerpo astral perfecto. Y este hombre, versión original, no necesita tecnología, pues lo tiene todo, lo posee todo, lo sabe todo. No necesita lenguaje, pues está unido y tiene la mente del Hijo, que es la expresión del todo, a quien el Padre le dio todo a su Hijo y el Hijo nos dio todo a nosotros. Para entrar en el lenguaje común, para que usted entienda, no existe Padre ni Hijo, ni hombre en sí. Existen expresiones de todo. Por ejemplo, el Padre le hemos llamado el gran todo, el Hijo la expresión del gran todo, y al hombre le hemos llamado el todo, porque se le dio todo y lo contiene todo, de tal manera que el hombre contiene a la expresión de la fuente primaria como su vida. En el lenguaje, la expresión del Padre
en el Hijo como su vivir. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que estamos en este predicamento, en este proceso tan difícil? ¿Por qué vinimos acá? Acá venimos no a buscar gente, ¿ok? Acá venimos con un propósito, nada más, a deshacer las obras del diablo, a deshacer las obras de los reptiles. Esa es nuestra tarea. ¿Ok? Porque ¿qué fue lo que que hicieron los reptiles que vinimos a deshacer? Bueno, allí dice en el libro de Job, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente se hace que entienda. Entonces, ahí hay un gran problema, porque según Génesis 1:26, dice que fueron los reptiles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y construyeron a un hombre del barro, allí dice eso, y insuflaron su naturaleza, y luego dijeron, ahora el hombre es igual que uno de nosotros, reptiles, porque el hombre es eterno y perfecto. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Que ahora el hombre llegó a ser Adapa, en vez de ser un prototipo del Mesías, llegó a ser un prototipo, un derivado de los reptiles. De esa manera el espíritu fue torcido, desfigurado, desenfrenado y desconectado de su originalidad. Por eso el maestro le dijo a sus discípulos en varias ocasiones, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ¿a quién están siguiendo? Porque se creó un derivado, un subproducto, un ser alternativo con la imagen y semejanza de las entidades de reptiles. Y esto es un derivado ilegal en el universo. Por eso usé la palabra ley ahí, porque la ley del Kadam, todo lo que no es conforme a la imagen del Hijo es ilegal. La legalidad se aplica a los caídos, no a nosotros. Nosotros siempre hemos sido, siempre hemos estado. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que el cuerpo astral fue paralizado, la conciencia obstruida y cautorizada, y se creó un ser alterno que él mismo fue creándose y desarrollándose, que eso se le ha llamado egos, se le ha llamado Adán Enoc, se le ha llamado el ser alterno y muchísimas otras cosas. El ser, el ser original, el prototipo, el verdadero, tiene 13 hebras genéticas y cada hebra tiene 13 filamentos y cada filamento tiene 13 bastones de luz, y esos bastones de luz
vibran, y esa vibración es lo que le da la frecuencia de entendimiento. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Que le dejaron una hebra, le quitaron 11 filamentos y le dejaron 2 bastones de luz, de tal manera que la vibración y frecuencia humana ahora puede entender 2%. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Job? Que el soplo del Omnipotente le hace que entienda, pero no terminó ahí. ¿Cuánto entiende? 2%. Entonces ahí es donde está el problema, mi hermano. Porque el soplo lo que hizo fue contaminar, y ahora entiende las cosas de la Matrix, de la mente programada, y la alma y los sentimientos son derivados de sentimientos reptiles. Por lo tanto, como dicen en mi tierra, nos desgasnatamos hablando. La gente no entiende. Pero no los condenes. No entienden, no van a entender. Porque es el soplo del Omnipotente, que es el 2%, el que nos hace entender. Para eso venimos, para deshacer esas obras. ¿Me entendiste? Dice, Él vino a deshacer las obras de los reptiles o del enemigo. Porque cuando Él vino, Él le llamó claramente a ellos hijos de generación de víboras, dijeron ahí. Él le dijo, vosotros sois los reptiles y yo vine a deshacer sus obras. No es lo que se pintó y se pinta y la religión te dice, Él vino a sellar la obra mesiánica aquí para darle legalidad a la obra que nosotros se nos encomendó en el pacto sempiterno. ¿Entienden ahora por qué vino? Vino al nido de los reptiles a deshacer sus obras. Y de la manera que se estableció deshacer sus obras es de acuerdo al pacto sempiterno, que el hombre sería quien venciera a estos reptiles deshaciendo sus obras. Porque yo dije y enseñé cómo Él logró. Porque si usted mira en la escritura, allí hay muchísimas verdades, pero están aplicadas mal teológicamente y aplicadas a beneficio, o explicada de acuerdo a el pensamiento reptil. Pero ya nosotros no pensamos como los reptiles. Ya nosotros no pensamos como los caídos. ¿Me explico? No. Ahora pensamos con los bastones de luz. ¿Cómo fue que ellos lograron? Lo dice Hebreos, la palabra de Jehová. ¿Quién es Jehová? Un reptil que vino a destruir la tierra, según Isaías 13:5. Vino a usurpar todo lo que el hombre, lo que
se le dio al hombre en el pacto sempiterno. Cuando él dijo, de Jehová es la tierra y plenitud, todo lo que hay en la tierra, el hombre y los que en ello habitan. Eso es ilegal. Ahí quebrantó la ley del Kadam. Por eso está condenado. Tú no puedes romper la ley. Y la ley del Kadam no son palabras, no son regulaciones, es una balanza universal. Y eso tú no, esos principios no se pueden violar. Entonces, vinimos a deshacer sus obras. ¿Y cómo lo logró? Dice, la palabra de Jehová tiene vida y es eficaz y penetra como una espada hasta partir el alma del espíritu. ¿Cómo es eso? Si el alma y el espíritu tienen que estar unidos en el hombre primordial. Es la hembra y el varón. Cuando dice, hagamos al hombre y no es bueno que el hombre se separaron e hicieron una mujer, ahí lo que está hablando es separando el alma del espíritu por otra orden, por otra ley, de aquí abajo de los caídos, desafiando el pacto sempiterno y poniéndose esta entidad como como arquetipo, desafiando al Maestro y al Mesías. Y por su palabra fue el idioma que trajo. Es el idioma que nos separó, que separa el alma del espíritu. La naturaleza es el soplo que metió los sentimientos, y las palabras es lo que hicieron que nos separemos. Las palabras nos separan, porque las palabras son sonidos, son energías. Si usted viene a ver, las palabras son energías, son sonidos que tienen un efecto en los bastones y en el entendimiento. Con las palabras se lava el cerebro, con las palabras se convencen, con las palabras mira, cuando tú te casaste, hubo un entendimiento, hubo una emoción de atracción. Pero ¿qué selló esa atracción? Las palabras. ¿Quieres casarte conmigo? Es la palabra quien te dijo, tienes que entregarte a una entidad. Fue la palabra que te dijo, tienes que ser siervo de esa entidad. Es la palabra, perdón. Es la palabra que te dijo, tienes que entregar tu alma. Es la palabra que te dice, si no haces caso, vas a ir al infierno. Son las palabras y las palabras se le ha llamado publicidad, se le ha llamado propaganda. Son sonidos. El vietnamés son sonidos diferentes a los sonidos de
el español o del inglés. El chino son sonidos diferentes al vietnamés. Y así, el sonido es lo que nos... es palabra, es resonancia diferente. Y el sonido es energía, es resonancia. La energía, fíjese bien, tiene vibración, frecuencia, resonancia y armonía. ¿Ok? Entonces, resonancia es el efecto de las palabras, como una campana, como un eco que viaja. Y en vez de tener armonía, lo que separa. Y la manera que se habla en la religión que habló Jehová es para separar el alma del espíritu, para hacerte culpable, para que te sientas culpable, para que te sientas condenado, para que no entiendas que tú... Momentito, perdone. Para que no puedas tener una armonía, porque esa resonancia es disonante. Nosotros nacimos con lo que se llamó una nota musical, una resonancia única, y esta nos dio otra nota. ¿Cómo tú saludas en español? Buenos días. ¿Cómo saluda en inglés? Good morning. Es otro sonido. Good morning. ¿Cómo tú saludas en español? ¿Cómo estás? How are you? Más bien te está diciendo que eres un jaguar. ¿Verdad? Como dice que uno dice how are you y le digo al otro zorro you. Son resonancias, sonido que a través del sonido es como se forman las cosas, cómo se integran las cosas y cómo se desintegran las cosas. Si vamos a ver fuera del lenguaje, ¿cómo es el sonido del dolor? El llanto. No tiene palabra, es un sonido. Cuando tú oyes el ok. Ese es el lenguaje del dolor, que es un sonido. Cuando usted ve la risa, es el lenguaje de la alegría. Cuando usted ve la sonrisa, es la expresión de la alegría. Cuando usted ve serio, es la expresión del enojo. Es una resonancia que desintegra la función del ser humano y lo lleva a la imagen y semejanza de una entidad que no entiende. Porque el entendimiento que te lleva es conforme al entendimiento reptil.
Y el entendimiento reptil ya no puede entender. No puede entender. No puede, porque está desconectado. Entonces, ¿cómo van a entender si están desconectados? Es deshaciendo esas obras. ¿Cómo las vamos a deshacer? Lo mismo, al revés, porque ellos lo hicieron al revés de la realidad y nosotros tenemos que ponerlo al derecho, al revés de lo que aquí se piensa que es la verdad. Por eso tenemos que hablar la verdad, porque cuando se habla una verdad tiene una energía, resonancia y vibración que nos conecta con la versión original. Por eso no quieren que se hable la verdad y se está hablando la mentira para que usted crea la mentira. Eso es propaganda y lavamiento del cerebro. Por eso yo hice una prueba en la clase el sábado. Le pregunté a la clase, ¿de qué hablé yo en la clase pasada? Dice, oh, muy buena estuvo la clase. ¿Pero qué dije? Unos recordaron 1%, otros 2%, otros 3%, no más. ¿Me entendieron? Vamos a inculpar a la gente. No. Vinimos a deshacer las obras del enemigo. ¿Cómo la vamos a hacer? Tenemos que formarle un oído diferente al oído que tiene la Matrix a la gente. Tienen que entender que el oído que tienen externo no entiende. Por eso el maestro dijo, el que tiene oído, oiga. Y nunca olvidaré lo que me dijo un amigo maestro que ya partió y admiro. Se llamó Guzmán y es de la República Dominicana. Guzmán me dijo, maestro Pedro, usted tiene que formarle un oído a la gente. Sí, señor, con un lenguaje diferente. Por eso estamos tratando de darle un lenguaje a ustedes, porque el lenguaje es energía y la energía trae la resonancia y la resonancia trae una vibración y esa vibración despierta los filamentos de luz y nos conecta con las hebras restantes. Y no vamos a decir lo que lo vamos a lograr en un día. Esto es como un martillo que quebranta la roca. Esto es como una gota de agua que tiene que quebrantar la roca, poco a poco. Por eso hay que tener paciencia, porque tú no entendiste en un día, ni yo pude entenderlo en un día. Le dije como un albañil que le traen un camión lleno de arena
una volqueta y la tiran ahí, pero la tienen que cernir. Y la mayoría, solamente la arena entra un poquito, pero ahí la cuelas en la criba y sale ese poquito que tú necesitas. Esto es como la gallina que grano a grano llena el buche. Por eso tenemos que hablar y seguir hablando y seguir hablando. Porque usted va a recoger quizás 2, 3, 4, 5%. Algunos quizás lo máximo el 10%. Pero va acumulando, acumulando, acumulando. Hasta que usted va a recobrar su entendimiento. Y va a entender que tiene que volver a su alma original, que tiene que volver a enderezar su espíritu y unirlos como esposo y esposa. Y cuando el alma y el espíritu se juntan los dos océanos del cerebro. Y mañana vamos a seguir. Por eso es que tenemos que ir a la mente interior, porque allí encontramos el hombre y su versión original y legal de acuerdo al pacto sempiterno, y no a la copia de todas las cosas que arrastramos, que nos metieron en el soplo del omnipotente, que dijo que era omnipotente, en el soplo de los reptiles, que hace que entienda cómo se entiende ahora, y este mundo está loco. Cada día va más para atrás y más loco y más loco, porque esta Matrix se ha roto, esta Matrix perdió el equilibrio, perdió el freno, el espíritu está desenfrenado, la mente ya no la dejan pensar, ya no quiere que piense, los sentimientos, ya la gente no sabe ni qué siente. Estás como el peluquero, el hombre que fue a afeitarse y lo estaban afeitando con la navaja y le dice el hombre: esa navaja está filosa porque me voy a afeitar. Ni se siente, le dijo, ni se siente. Ve lo que es el lenguaje. Entonces, cuando lo estaban afeitando, ¡ay! Usted me dijo que no se sentía. No, yo no le dije que no se sentía. Yo le dije ni se siente, porque esa navaja, ve, hablamos de una cosa y usted entiende otra. Y es igual que el cuento que me hizo Teo, que había un hombre y había un perro ahí, y iba en otro y dice: señor, su perro muerde. No, mi perro no muerde. Y pasó y el perro lo mordió, y le dice: ¿por qué me dijo que su perro no muerde? No, ese no es mi perro. ¿Entiende? Mi perro está en la casa. Usted me dijo si mi perro mordía. ¿Ve lo que es el idioma? ¿Cómo el enemigo trabaja? Tenemos que quitar esas capas que nos pusieron del lenguaje. Tenemos que borrar los recuerdos, los complejos, los apegos, los conceptos, la religión, las deidades, los métodos. Las recetas. Usted no puede cocinar si no es con una receta. Todo está clasificado.
que el mole tiene que ser así y que el taco tiene que ser así. Usted ya está regulado aquí en esta tierra y usted va a un restaurante y tiene que comer lo que le pongan ahí. Ya la gente ni sabe cocinar. Porque ya estamos cuadriculados, estamos poco a poco nos hemos ido aceptando. La ropa que nos ponemos la decide otro. Todo lo que nos dan queremos comprarlo. El auto lo hace otro. Todo nos lo hace otro. No hay nada que estamos haciendo. Los sentimientos son llenos de intereses y no los sentimientos. Y los sentimientos son los que gobiernan en muchos, son los que han insuflado los conceptos de los caídos. Por eso creen al chisme, a la mentira y se dejan engañar porque le gusta que lo engañen. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu torcido, sin forma. Su espíritu está desenfrenado, la mente desequilibrada. Que ya la mente es una tortura que no te deja ni dormir y te vuelve loco. Ya no puedes hacer nada porque tienes miedo. Ya no te atreves a hacerlo porque tienes miedo. Y ya empiezas a dudar y empiezan a venir sentimientos. Y tú de tonto lo escuchas. Te desanima y te cae. Te desinflas. No, señor. Vamos a deshacer las obras del enemigo. Porque a eso vinimos. Y vinimos a establecer la verdad. La verdad, no verdades. Vivir en la verdad y no verdades. Y vivir en la verdad es de acuerdo al pacto sempiterno y los principios del Kadam. Gracias por haberme escuchado esta mañana